Akechi se nos presenta por primera vez como un detective apuesto, simpático y carismático que se gana fácilmente el aprecio y la confianza de todos, salvo claro de nuestros protagonistas. Desde casi su primera aparición, la dualidad que tiene con Ren se hace más que presente, marcando así el antagonismo de ambos, tanto simbólicamente como real, presentándonos los dos polos opuestos, las dos caras de una misma moneda. Aunque Akechi se nos presenta como un detective aliado de la justicia, en realidad es bastante lo contrario. Si bien sus motivos pueden ser más o menos nobles, más o menos egoístas o más o menos justificables, sus formas y actitudes demuestran que es una persona vengativa, reprimida y más que nada sola. Persona 5 habla de muchos aspectos de la persona, justamente, muchos aspectos del pensamiento como nos tiene acostumbrado la saga desde sus primeras entregas, incluso desde sus juegos anteriores. Uno de ellos es la amistad o la fuerza que nos dan las personas que tenemos a nuestro lado. Los Social Link confidentes, o como se llame en dicha entrega, nos aportan gran fuerza a la hora de combatir y una narrativa mucho más rica de sus personajes. Nos muestran aspectos, personalidad y vivencias de todo tipo que nos ayudan a comprender no solo a los personajes, del mundo donde habitan y la propia historia, incluso dándonos a nosotros mismos como jugador aspectos y visiones del mundo que desconocemos. A pesar de que literalmente dentro del juego nos brindan con poder para poder continuar en la aventura, los Social Link representan esa amalgama que nos da fuerza en la vida real. Es un claro mensaje y bastante poco camuflado de que las personas y la amistad es el verdadero tesoro y la meta de nuestro viaje. Pero justamente en ese caso Akechi es el que se ve más claramente afectado por esto. Desde su propio nacimiento Akechi es rechazado por su propio padre, por ser hijo ilegítimo, y es literalmente concebido en un ambiente en el que vive y está totalmente solo. Su imagen de persona amable y carismática es simplemente una fachada que oculta su verdadera personalidad, que está construida sobre unos cimientos de soledad y frustración, de odio y de dolor. Akechi crece en una institución infantil, creciendo con el deseo de ser amado, rodeado seguramente de personas, y al crecer aún más, personas que lo admiran por su forma de ser, su imagen y su color, pero totalmente solo por dentro y miserable. Todo ese conjunto de vivencias, sentimientos y pesares crean esa personalidad tremendamente misántropa. Un Akechi que odia al prójimo tanto como se odia a sí mismo. Incluso su persona inicial, que representa su lado bondadoso y caritativo, como es Robin Hood, arquetipo del héroe defensor de los pobres e ingenioso, quien quitaba a los ricos para darle a los más necesitados, una imagen humilde y filántropa de un héroe que se guía por una moral totalmente alta y estereotipada del bien, una imagen que el propio Akechi intenta vender hasta sus últimos momentos. Por eso, aunque fuera parte de una actuación y fachada, se niega a aceptar a los ladrones fantasmas, llamándoles falsos y desviados del verdadero heroísmo, según su concepto y valores. Si bien analizando profundamente su motivación a vengarse de su padre y en general de la sociedad que lo abandonó, puedes llegar a comprender e incluso simpatizar con su propia forma de actuar. Es el propio Akechi que incontables veces da señales de negatividad incluso a su propio comportamiento, dudando varias veces más que nada frente a sus compañeros, a los que intenta rechazar en cientos de ocasiones, pero más que nada a su rival Ren, quien representa justamente lo contrario, lo que él debería haber sido, lo que él anhela y aunque está lejos de la conciencia, lo que envidia e intenta obtener, haciendo la antítesis de su propia personalidad, deseo y realmente la propia historia de este. Akechi ve en Ren una persona totalmente desagradable, le molesta, incluso llegando a sentir odio, uno violento que le hace actuar en muchas veces de forma casi compulsiva. Incluso cuando mantiene su fachada de compañero y detective, lleva varias veces a cometer estos errores tontos que finalmente lo llevan a su caída como villano. La cantidad de delitos, asesinatos y en general actos malvados que comete Akechi está lejos de poder justificarse con venganza o un pasado tormentoso. Muchos personajes de la serie demuestran que hay incontables maneras de superar tragedias o de avanzar en la vida a través de otros medios, pero es innegable pensar que Akechi representa un personaje que no queremos, el personaje que no queremos ser y que intentamos no ejemplificar. Incluso cuando es rodeado por amigos, compañeros que genuinamente lo aprecian y lo quieren, es capaz de tirar justamente todo con tal de consumar su venganza, al menos hasta el propio final, donde su deseo de venganza se eclipsa genuinamente por sentimientos de amistad por sus compañeros, incluso un sentimiento que había hecho que viera a su rival Ren como su amigo, la verdadera persona capaz de entenderlo y quererlo, incluso sabiendo cómo es realmente. Cuando finalmente se nos revela sus verdaderas intenciones y deja libre su verdadera persona, Loki, quien representa mejor la faceta de engaño y malicia del propio Akechi, final, es cuando el mensaje detrás del personaje de Akechi finalmente cobra importancia. Akechi es tal vez la persona más capaz
inteligente y con el poder más increíble, poderoso de todo el juego y la historia. Pero su motivación de venganza, su odio, nublando su juicio y justamente su falta de lazos es lo que lo lleva a no poder vencer aunque tenga el suficiente para hacerlo. Es justamente la falta de esos vínculos, de esos confidentes, de esos amigos que él mismo supo tener en un momento y abandonó frente a sus deseos distorsionados de su venganza, lo que lo lleva a perder frente a Ren, quien como su rival es la única persona por la cual había tenido un lazo, había conseguido una amistad, que lo había querido y amado como un verdadero amigo, como un verdadero ser humano, no como un carismático defensor de la justicia. Cuando Akechi finalmente se da cuenta de que lo que tanto había anhelado había estado frente a él mientras intentaba llegar a su codiciada meta, es cuando finalmente decide como último acto de voluntad, como último y tal vez único acto bondadoso para él, para el mundo y para sus amigos y rival, sacrificarse por ellos. Es cuando el antagonismo de el ladrón y el detective, esta vez cambiado totalmente de bando y representando justamente los polos opuestos de la bondad y el mal, es finalmente cuando todo acaba. A pesar de que la historia de Royal puede o no ser canon, o si es necesaria un rodeo para llegar finalmente al punto anterior, al final anterior, me gustaría destacar algunos puntos de esta percepción o cognición irreal de Maruki. Akechi finalmente decide entregarse a la policía en un segundo acto de voluntad, bueno para su amigo Ren, dejando su libertad esta vez por la suya, así como había hecho antes con su propia vida. Durante los actos del arco de Maruki, Akechi sigue mostrándose competitivo y rechazando de forma directa su relación con Ren. Esto se deja ver en sus diálogos, en su forma de actuar, incluso en pequeños detalles del juego, siendo uno de los que más me gusta cuando vamos a jugar con los dardos, donde a diferencia de los demás compañeros del equipo, además de ir solo con él, a diferencia de los anteriores, es el único en retarnos a pesar de ser un juego en equipo, a la modalidad de 701, la puntuación más alta y la más difícil del minijuego, teniendo que tener un dominio casi perfecto de este y haciendo que justamente se convierta en una lucha por ver cuál de los dos lo hace mejor o cuál de los dos fracasa, siendo un supuesto juego de parejas que tendría que afianzar su amistad y no lo contrario. Este minijuego nos da puntos de relevo, lo que es bastante fácil de conseguir con la modalidad fácil que nos presentan nuestros compañeros, pero que con Akechi es extremadamente difícil, dándonos una gran señal de lo alejado que están y lo difícil que es finalmente acercarnos a sus verdaderos sentimientos, a pesar de ser este un Akechi libre, como nos muestran su forma más violenta de combatir a lo largo del arco. Finalmente, cuando nos presentamos frente a Maruki, es él quien todo el tiempo y desde el principio niega la realidad perfecta e inventada de Maruki, incluso sin pensarse demasiado si es un acto egoísta o pareciendo simplemente una forma de ir en contra de él, de forma casi caprichosa, incluso dándonos la primera impresión de estar frente a alguien que continúa molesto y frustrado. Esto igualmente se entiende como un acto reflejo y una forma de no volver a ser manipulado, el deseo de tomar su propio destino esta vez, a diferencia de cómo había sido su vida anteriormente, al menos hasta darnos cuenta que él mismo era consciente de su existencia en esa realidad, que esta existencia no era más que una extensión cognitiva y que si finalmente Maruki caía, él volvería al punto donde habíamos concluido antes, el punto donde finalmente no existía, donde se había sacrificado por el bien de los ladrones. Aunque sabe perfectamente de eso, cosa que demuestra que sigue siendo una persona fría y muy inteligente, lo acepta. De hecho, interpela de forma casi violenta a Ren diciéndole que no se le ocurra sentir pena por él, ni retractarse cuando se entera de su destino, siendo él uno más de los que lucha al final, dándolo todo contra Maruki, dejando su vida una vez más por el destino de la humanidad, a pesar de saber qué significa su propia desaparición. Akechi representa ese lado que todos deberíamos rechazar, ese lado egoísta lleno de ira y venganza, ese lado aislado y lejos de los lazos que tanto representa el universo de esta entrega, y el mensaje más lleno de significado, pero también representa el poder de la convicción y luchar hasta el mismísimo final por nosotros mismos.